Bien, cuando son las 8 en punto de la noche, les damos la bienvenida a este espacio que hemos abierto a través de las redes sociales para poder estudiar la palabra, para poder compartir principios de vida. Les damos la bienvenida, Marcos, Marisela, ya se están comenzando a conectar. Vamos a dar los primeros 5 minutos para que las personas puedan irse conectando con lo que significó desde la semana pasada el inicio de los fundamentos doctrinales, que son doctrinas de nuestra fe acerca de principios que están establecidos en la palabra de Dios y que sencillamente para nuestras vidas vienen a ser como ese fundamento, un fundamento en una estructura, en un edificio, aunque es una parte de ese edificio que no se ve, pues viene a ser lo más importante, porque cuando hay fundamento pues se puede soportar el peso. Es el fundamento lo que determina si ese edificio va a soportar la prueba. Saludamos también a Eduardo, a Carla, bienvenidos. Estamos, pues es un privilegio poder estar compartiendo este espacio a través del Facebook, a través de nuestras redes sociales. Por acá, por esta cuenta todavía no se ha conectado nadie. Queremos saber, a ver, vamos a simplemente comenzar de nuevo. A ver, a ver. Perfecto, vamos a comenzar por acá, también por la cuenta Lobo Piso Armando, ya está comprobando conexión. Y decía lo siguiente, que el fundamento es lo más importante. Cuando una persona tiene fundamento, pues eso significa que tiene principios, que no es llevado por cualquier viento de doctrina. Y ese tipo de fundamento es lo que a nosotros nos hace estar firmes en el camino de la verdad. Saludamos también a Carliu. Bienvenidos sean todos a este espacio, porque vamos a estar estudiando la palabra. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de lo que es la Biblia. A mí me quedó durante toda la semana un versículo dando vueltas que decía lo siguiente. En Jeremías 15:16 decía: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Este versículo es tan hermoso porque definitivamente todos necesitamos tener gozo y alegría en nuestro corazón. Es algo que continuamente estamos buscando. Y cuando una persona tiene gozo, tiene alegría en su corazón, pues sencillamente esa persona es feliz. Puede tener mucho, puede tener poco, pero cuando tú conoces la palabra de Dios y es el Señor el que definitivamente trae paz a nuestro corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento, pues eres una persona segura. Y estos principios pues precisamente están en nuestra vida porque el Señor quiere hacernos sólidos en la fe. Le damos un saludo a las personas que se siguen conectando. Mariela, buenas noches. Aquí Marisela también. Bueno, buenas noches también. Es un privilegio. Germán, buenas noches también. Y en esta noche pues vamos a hablar un poco acerca de lo que es el arrepentimiento. Sería nuestro segundo tema. Hoy en día vamos a hablar acerca de lo que es el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, porque no sé ustedes, pero yo vengo de una tradición católica y en la iglesia católica pues nos enseñaban que uno pues sencillamente tenía que acercarse, pagar una penitencia, por así decirlo, y la próxima semana uno podía volver por lo mismo a confesarse y volver a pagar una penitencia. Eso no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un cambio de manera de pensar, es un cambio de manera de vivir, es un cambio de manera de actuar. Nosotros nos arrepentimos o cambiamos desde el momento en el que el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas, y también nos arrepentimos continuamente porque estamos en medio de un trato, en medio de un crecimiento, en medio de ese hecho de que el Señor está constantemente revelándonos, construyendo un carácter fuerte en nosotros, y nadie está exento de cometer errores. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder venir al Señor Jesucristo y decirle: Señor, perdóname, quiero mejorar, quiero sencillamente
irme perfeccionando en tu fe. Cuando nosotros tenemos esa oportunidad, cuando somos humildes de corazón, pues el Señor siempre, como vamos a ver en esta noche, nos recibe con los brazos abiertos. Y ya como para ir comenzando, también saludamos a Gaby, está desde los Estados Unidos. Bueno, estamos saliendo a varios lugares. Qué privilegio la tecnología, cómo nos acerca estando tan lejos. Pero para utilizar bien la tecnología, pues tenemos que transmitir y diseminar la buena semilla a cualquier lugar a donde llegue. Tenemos la oportunidad de dejar un mensaje, de escribir un versículo, de dar una palabra, porque como hemos nosotros aprendido, pues la palabra tiene la capacidad de producir cambios en las personas. Si la palabra ha venido a nosotros a producir cambios, y son cambios determinantes, porque desde el momento en el que el Señor vino a nuestra vida y nos transformó por completo, pues esa misma semilla que ha venido a nuestras vidas, nosotros también tenemos la oportunidad de poderla dejar a otras personas. Saludamos a Ronald, saludamos a Matías, y bueno, para comenzar, a ver, al final podemos saludar a las otras personas que se siguen conectando, pero qué privilegio ver que en esta semana hay más personas que se conectan que la semana anterior. Y eso significa que definitivamente todos tenemos el anhelo en nuestro corazón de crecer, de conocer. Nosotros enseñamos acerca de lo que es el arrepentimiento precisamente después de lo que vimos la semana pasada, que es el tema de la Biblia, porque en todos los discursos, las predicaciones, no solo del Señor Jesucristo, sino de los profetas, también de los discípulos del Señor, cuando comenzó la iglesia, ese era el mensaje frontal, el mensaje determinante, lo primero que hacía los discípulos del Señor o el Señor Jesucristo cuando le hablaba a las personas él decía lo siguiente, él decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y bautícense. Siempre el arrepentimiento iba antes que cualquier otra cosa. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el arrepentimiento precisamente por eso, porque cuando nosotros revisamos algunos discursos en la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que siempre estaba primero la palabra arrepentimiento y después cualquier otra cosa que el Señor quisiera decir. Eso tiene una razón fundamental. El Señor conoce nuestro pasado, Él también conoce nuestro presente y también conoce nuestro futuro. Y cuando Él nos dice a nosotros: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado, lo que está diciendo el Señor es: tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de actuar, porque ya hemos dicho que el arrepentimiento significa un cambio. Así que cuando una persona tiene la disposición en su corazón de decirle al Señor: perfecto, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero cambiar, revélame qué es lo que yo tengo que cambiar, porque tengo la determinación de cambiar para ser cada día mejor, para agradarte, para hacer las cosas correctamente, pues en ese momento el Señor se agrada de que nosotros tenemos un corazón humilde, un corazón dispuesto. Antes de comenzar con algunos conceptos que son importantes, les hemos pedido a todas las personas que quieren crecer con respecto a lo que estamos nosotros enseñando, que por favor nos puedan dejar en un mensaje su correo electrónico, un mensaje directo a través del Instagram, y a través de ese mensaje directo pues nosotros podemos compartir este material que hemos ido trabajando durante tanto tiempo en Venezuela y que ahora acá en Santiago de Chile pues lo estamos compartiendo con todas las personas que desde su hogar quieran aprovechar el tiempo y quieran estudiar la palabra, reunirnos a través de la tecnología, a través de las redes, una vez a la semana, jueves 8 de la noche, en donde nosotros podemos conocer un poco más acerca de los principios. Entonces, dicho esto, por favor déjenme el correo electrónico para compartir este material que vamos a compartir el día de hoy y dejarlo para que ustedes lo puedan revisar. Y bueno, principalmente, como lo hemos dicho, dice la palabra en Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado,
y después dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Como encabezado dice arrepiéntanse y crean. Primero hay que disponer nuestro corazón a transformar nuestra manera de pensar. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que ser como niños. Un niño es una persona que puede recibir una enseñanza y la recibe con humildad. Hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que permitirle al Señor que definitivamente las transforme. La primera piedra de un cimiento es la más importante de todas. Y ese es el cimiento que la palabra de Dios, la predicación de nuestro Señor Jesucristo y de sus discípulos constantemente estaban diciendo: arrepiéntanse y cambien. Arrepentirse, dice acá como un concepto, es dejar de actuar conforme a nuestra naturaleza de pecado y empezar a vivir conforme al corazón de Dios, deseando agradarle, obedecerle, cumplir sus mandatos y estatutos, alabarle y adorarle en espíritu, alma y cuerpo. Así que cuando uno se arrepiente, uno quiere agradar a Dios. Y cuando tú quieres agradar a Dios, pues definitivamente en toda relación, cuando una persona se une en relación con otra, pues la persona que ama quiere agradar. Si tú estás en una relación de amor, tienes que conocer qué es lo que le gusta comer a tu esposo o a tu esposa, a dónde le gusta ir, qué cosas le agradan. Y las cosas que le desagradan a tu pareja, pues definitivamente tú tratas de evitarlas, porque el que ama quiere agradar. Así que arrepentirse tiene que ver con un volverse a Dios y dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Cuando nosotros amamos al Señor, buscamos hacer su voluntad y el Señor definitivamente revela su voluntad, porque Él anhela que nosotros tengamos vidas poderosas, vidas en victoria, vidas que representen el reino y vidas que impacten y puedan influenciar a otras personas solamente con la forma en la que nosotros vivimos. Por eso el Señor constantemente dijo: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Si quieren tomar nota, algunos versículos para poder revisarlos después y poder ir reforzando estos conceptos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 55, verso 7, la palabra dice lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Las dos palabras claves acá son dejar nuestro camino errado y volverse al Señor, porque el Señor revela a cada uno de nosotros pues cuál es su voluntad, su propósito para nuestras vidas. Aquí dice: es cambiar de idea en un sentido interno, cambiar de dirección en un sentido físico, se unen para darnos un significado. ¿Cuál es ese? El arrepentimiento. Cambio de manera de pensar, cambio de manera de vivir y cambio de manera de actuar. El arrepentimiento al que llamó nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito integral en el hombre. ¿Qué significa eso? Hay una transformación primero interna, y obviamente que esa transformación se manifiesta a todos los cuatro vientos, a todas las personas que están a nuestro alrededor. Cuando una persona sigue a Cristo y lo hace Señor de su vida, obedece sus mandatos, pues vivirá una vida que impacte y que pueda influenciar a todos los demás. Estamos llamados a marcar la diferencia. Nosotros somos únicos y no parte del montón. Y a cualquier persona que en este momento esté escuchando este mensaje, pues definitivamente Dios no hace acepción de personas. Podemos estar viviendo vidas, cada uno de nosotros, muy por debajo de nuestras posibilidades, pero el Señor nos llama a vivir, a volar, a establecer su reino a través de principios, y es indispensable conocer lo que significa el arrepentimiento. Cuando pensamos en el arrepentimiento, tenemos que pensar en lo siguiente: cambio de manera de pensar, cambio de manera de vivir, cambio de manera de actuar. Tenemos que
relacionar la palabra arrepentimiento con un cambio. Siempre el arrepentimiento es un cambio. El Señor, el saludo que nos da a todos nosotros cuando Él viene a nuestras vidas, prácticamente Él lo que nos dice es: necesito que cambies, quiero que cambies, quiero llevarte a otro nivel, quiero enseñarte nuevas cosas, quiero sacarte del lugar donde estás, quiero hacer de ti una persona que marque la diferencia. Estamos, creo que todos de acuerdo en lo que estamos hablando, reforzando los principios de lo que es el arrepentimiento. Y acá, bueno, también seguimos saludando a Silvia, Luis Moncade. Por acá hay un grupo de venezolanos que se une también. Luis Felipe Párraga en Venezuela, bienvenido también. Es un privilegio poder estar cerca de cada uno de ustedes, compartir estos principios que las personas que ya lo han visto en Venezuela o han tenido la oportunidad de tener contacto con este material. Les puedo decir algo: yo he enseñado fundamentos doctrinales durante años en la isla de Margarita. Cada vez que vuelvo a abrir estas guías, que abro la palabra, que cito algunos versículos, que los subrayo, que dedico un tiempo valioso de mi vida para poder reforzar estos principios, es como si lo leyera la primera vez, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, dice la Biblia, más cortante que toda espada de doble filo. Ella penetra y divide el alma y el espíritu. Y delante de Dios cada uno de nosotros estamos totalmente desnudos, porque la palabra de Dios tiene la capacidad de discernir las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Así que delante de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, cuando ella es transmitida, cuando la palabra de Dios entra por nuestros oídos, nuestra fe aumenta. Y hoy estamos entendiendo un poco acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento. Dice acá: el verdadero arrepentimiento envuelve un proceso en dos direcciones. Quisieran que me pusieran atención, porque podría decirse que esta es la parte más importante de esta transmisión, porque dice: hay un arrepentirse de y un arrepentirse a. Hay un dejar de y hay un extenderse a. Ya vamos a explicar. Un cambio de pensamiento, de enfoque y de deseo. A mí siempre me ha gustado explicar esta parte de este tema a través de un ejemplo, y es el siguiente. Por ejemplo, pensemos en una persona que tiene una atadura con todo lo que es la pornografía. Hay tantos hombres en este momento alrededor del mundo que están atados a la pornografía. En cualquier momento encienden la computadora y empiezan a consumir ese material que después les daña su mente al punto en el que están constantemente pensando, y está comprobado científicamente que hay personas que están atadas a la pornografía, que esto se vuelve una adicción y que poco a poco van necesitando consumir material o ver imágenes o películas mucho más fuertes para poderse satisfacer. Imaginemos un hombre que está totalmente atado a la pornografía, pero Cristo viene a su vida y le revela que eso lo está dañando, que eso lo está contaminando, que la pornografía precisamente está dañando su mente. Esa persona se arrepiente porque le dice al Señor: bueno, ya voy a dejar de hacerlo. Y esa persona podríamos decir que ha dejado de, utilizando el concepto anterior. Él ha dejado de consumir ese material, pero llega a su casa, son las 11, 12 de la noche, ese hombre no puede dormir, toda su familia se va y de repente siente que la computadora lo atrae, porque está luchando con algo en su mente que antes era una mala costumbre y que ahora trata de dejarla, pero ese tiempo vacío que él utilizaba para consumir ese tipo de material no lo está llenando con absolutamente nada. Podríamos decir que él ha dejado de, pero no se ha extendido a. No está llenando ese tiempo valioso, por ejemplo, con conocer a Dios, con buscar su rostro, con orar, con escudriñar su palabra, con mantenerse en contacto con personas que lo ayuden definitivamente a salir de esa situación. Y esa persona, tarde o temprano, lamentablemente, va a terminar
viendo la pornografía, consumiendo ese material que antes estaba consumiendo porque no ha extendido su vida a poder llenar esos momentos o ese espacio o ese tiempo que él desperdiciaba haciendo lo que hacía antes. Él dejó pero no se extendió a. Entonces, cuando decimos que el arrepentimiento es un concepto integral que Dios ha traído a nuestras vidas porque nos ayuda no solamente a salir de situaciones, ataduras, pecados, llamémoslo por su nombre, que nos mantienen atados, porque la Biblia dice que toda persona que practica el pecado es esclava de su pecado. Una persona que practica el pecado es un esclavo de ese pecado. Y solamente cuando el Señor Jesucristo rompe los yugos, dice la Biblia que Él viene y nos hace verdaderamente libres, estamos llamados a disfrutar una vida en libertad y que ningún pecado que antes nos mantenía atado, pues nos vuelva a atar, porque tenemos la determinación de vivir en libertad, porque el Señor nos ha hecho completamente libres. Pero tenemos que tener muy claro lo siguiente: tenemos que dejar de practicar algunas costumbres, pecados, situaciones que nos van enredando en nuestra vida, pero a la vez tenemos que extendernos a recuperar el tiempo perdido. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros tenemos que redimir el tiempo, y esta palabra redimir significa recuperar el tiempo perdido. Recuperar el tiempo perdido, por ejemplo, en conocer a Dios, en buscar su rostro, en conocer su palabra, en participar en las obras que Él ha preparado de antemano para que nosotros podamos participar en ellas. Entonces, es importante que el Señor nos llama a salir de un estado, pero a entrar en un estado importante para nosotros poder vivir una vida cristiana que nos dé ese crecimiento que es importantísimo. Por ejemplo, este versículo que está en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, repito, Hechos, capítulo 17, verso 30, la palabra de Dios declara lo siguiente, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es tan interesante este versículo porque nos involucra a todos. Todos estamos dentro de dos líneas de la palabra que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Podemos detenernos acá porque hay dos formas de pecar. Una persona puede pecar de forma inadvertida y una persona puede pecar de forma deliberada. Una persona puede pecar de forma inadvertida cuando no sabe que lo que está haciendo es pecado. Por ejemplo, si yo llego a un país en donde se maneja diferente al país donde yo estoy, yo puedo tomar un carro y si yo manejo por la izquierda, probablemente se maneje por la derecha y ya por ahí tengo un cambio, pero de la misma forma yo tomo ese carro y en vez de cruzar a la derecha, yo cruzo a la izquierda y yo estoy infringiendo algunas leyes porque no conozco las leyes de ese país, las leyes de tránsito. En cualquier momento llega un fiscal, me detiene, me pone una multa y yo no puedo decirle: mira, pero es que yo soy de otro país. Él me va a decir: sí, tú eres de otro país, pero de la misma forma, aquí tienes tu multa. De la misma forma, nosotros podemos pecar porque no conocemos la palabra de Dios y podemos estar cayendo en situaciones que a Dios le desagradan y lo hacemos de una forma inadvertida. No conocemos que la palabra de Dios, por ejemplo, dice: no mentirás. Y hay personas que por hábito están todo el tiempo mintiendo. Y la palabra de Dios dice que la mentira, tarde o temprano, sale a la luz. Así que cuando llega el momento en el que esa mentira salga a la luz, cualquiera, pequeña, mediana, grande, la mentira es mentira. Hay personas que le ponen colores a las mentiras. No es una mentira blanca, es una mentira pequeña, es una mentirita. No, la mentira es mentira. Y la palabra de Dios dice que nosotros no debemos mentir.
Así que cuando nosotros estamos mintiendo, pues nos estamos metiendo en situaciones que tarde o temprano van a salir a la luz, porque Dios es el primer interesado en cumplir lo que Él mismo ha establecido, y Él ha establecido que la mentira tarde o temprano sale a la luz. Y cuando esa mentira sale a la luz, que tú quedas mal ubicado, pues te sientes muy mal. Pero eso es un pecado, por ejemplo, para las personas que no lo saben, es un pecado que es inadvertido hasta el momento en el que a ti se te revela. Si en este momento tú descubres que a Dios le desagrada que nosotros mintamos, detente. Ya tienes un motivo para decirle al Señor: mira, yo tengo que cambiar mi forma de pensar y tengo que cambiar mi forma de vivir, y a partir de este momento yo tomo la determinación de hablar con la verdad, que tu sí sea sí y que tu no sea no, dice la Biblia. Así que nosotros estamos llamados a veces a decir la verdad, aunque eso sea un poco incómodo. Cuando tú te paras en la verdad, definitivamente Dios te va a revelar. Pero eso es ignorancia antes de conocerlo. Y la Biblia dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, verso 30. Así que una persona que determina en su vida cambiar su forma de pensar, cambiar su forma de vivir, pues esa persona está avanzando, y esa persona va en su vida. Esa persona está alineándose a los principios que están establecidos en la palabra de Dios, y poco a poco va a ser lleno de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él ha declarado principios y nos ubica dentro de esos principios para poder proteger nuestras vidas, para que no seamos personas vulnerables, sino que tengamos certeza, seguridad, confianza, y que podamos caminar, como dice la Biblia, como un león. Cuando tú caminas confiado de que lo que estás haciendo es correcto delante de los ojos de Dios. Saludamos también a Juber, saludamos a Ricardo, saludamos a Alejandro, Basilio, eres bienvenido. Familia Torrealba, dice acá Nancy, todos sean bienvenidos, los que he nombrado y los que no he nombrado. Esta es una cita que desde la semana pasada pues estamos programando para todos los jueves a las 8 de la noche, en donde vamos a estar hablando diferentes principios de la palabra. Hoy estamos compartiendo el tema de lo que es el arrepentimiento. Hay una escritura en la Biblia que es tan hermosa con respecto a lo que es el arrepentimiento, y está en Lucas capítulo 15, verso 11 al 32, en donde se habla acerca de la parábola del hijo pródigo. Atención, antes de hablar un poco de esta parábola, lo más interesante de esta parábola, que muchos la conocemos, es que en esta parábola, ese hijo pródigo somos cada uno de nosotros. En algún momento de nuestras vidas, nosotros hemos vivido sacando a Dios de la ecuación. Y todas las personas, incluyéndome como primero en la fila, todos nosotros hemos descubierto que vivir sin Dios, que sacar a Dios de la ecuación, pues eso lo único que trae son problemas, lágrimas, desesperanza, desesperación, situaciones engorrosas, porque no conocemos, o por no conocer al Señor, o por conocerlo y tratar de huir de su presencia. Lo peor que una persona puede hacer es sacar a Dios de la ecuación. Pero esta parábola habla de un hombre adinerado que tenía 2 hijos, y uno de ellos le dice: yo necesito que me des mi parte de la herencia, porque yo la voy a gastar como yo quiera, porque yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera, dame mi parte. Y el padre accede a darle la parte de la herencia, y este muchacho se va lejos de la presencia de su padre y comienza a malgastar esa herencia, al punto en el que poco a poco se fue quedando sin dinero, fue viviendo de mal en peor, y llegó un momento en el que este muchacho, por así decirlo, tenía hambre,
y él dice la palabra que él deseaba comer de las algarrobas, que significa lo peor de lo peor, porque sentía hambre, no tenía dinero, su vida iba poco a poco de mal en peor por estar viviendo alejado de la casa de su padre. Pero hay un versículo en la Biblia que es determinante, por favor déjenme buscarlo para decírselo, porque este es el versículo más hermoso que está en esta parábola, y está en Lucas capítulo 15, verso 17, dice la palabra: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Lo más hermoso de esta historia está en el verso 17. ¿Por qué? Porque el verso 17 dice: y volviendo en sí. Eso quiere decir que antes de volver en sí, él creía que estaba haciendo lo correcto, gastando lo que tenía y lo que no tenía, viviendo de una forma totalmente desordenada. Pero llegó un momento en que su vida estaba tan mal, y dice la palabra que él, volviendo en sí, empezó a pensar en la forma como vivían los siervos de su padre, y él era hijo. Él empezó a decir: las personas que le sirven a mi padre en casa comen mucho mejor que lo que yo estoy comiendo en este momento, en este lugar, porque definitivamente decidí hacer mi vida como yo quería. Volviendo en sí, él pensó que en casa de su padre le estaba mucho mejor de lo que estaba en ese momento. Entonces, cuando ese muchacho determina en su corazón regresar a la casa de su padre, y es una imagen tan hermosa porque es la única imagen en toda la Biblia en donde se describe a Dios que lo ve de lejos, y cuando lo ve de lejos sale corriendo, porque Dios no va a reclamarle, o el padre no va a reclamarle que por qué gastó el dinero de esa forma. No, lo único que el padre estaba pensando es: mi hijo que se fue, mi hijo que malgastó, mi hijo que yo sé que está mal, está regresando a casa. Así que el padre determina varias cosas. Dice: por favor, cámbienle el calzado, pónganle un anillo de autoridad. Necesito que las mejores reses hoy las vamos a cocinar, porque en esta casa hoy hay fiesta, porque mi hijo que se había ido ha regresado a casa. Y cuando decía al principio que lo más hermoso de toda esta parábola es que ese hijo pródigo que decidió vivir de una forma determinada somos cada uno de nosotros. Pues a veces la gente no se quiere acercar a Dios porque no se siente digno, porque piensa que Dios no lo va a recibir, porque piensa que está lleno de pecado, y como está lleno de pecado, entonces Dios no le va a aceptar. No. La verdad es que cuando tú decides regresar a la casa de tu padre te ve de lejos, sale corriendo, te cambia el vestido, te da un anillo de autoridad, te cambia el calzado, y dice la palabra que hay fiesta cuando una persona decide regresar a la casa de su padre. Entonces, yo sé que la mente a veces nos juega una mala pasada, a veces nuestros pensamientos hacemos en nuestra mente un Dios que no existe. Realmente lo único que Dios quiere es derramar de su amor, de su amor sobre cada uno de nosotros, y que ese amor sea lo que se lleve poco a poco todas esas situaciones, todo ese pasado, todas esas situaciones en las que nos hemos metido. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él conoce cuál es nuestra condición, y cuando nosotros decidimos acercarnos a la casa de nuestro Padre, pues Él nos recibe con los brazos abiertos. Si queremos entender un poco lo que es el arrepentimiento, decíamos al principio: cambio de manera de pensar, cambio de manera de vivir, cambio de manera de actuar. Cuando tú determinas cambiar para el Señor, en ese momento puedes decir: yo me he arrepentido delante de la presencia de mi Padre. No quiere decir que seamos perfectos. Todos tenemos errores. Cada uno de nosotros está siendo transformado. Estamos en construcción, por así decirlo.
no somos un producto terminado. Y al no ser un producto terminado, hay situaciones que todavía están ahí en nuestra vida y que poco a poco nos vamos perfeccionando. Dice la Biblia que Él comenzó una buena obra en cada uno de nosotros y que la va a terminar y que llegaremos a estar a la estatura de un varón perfecto. Entonces, estamos ahí caminando con el Señor, sabemos que hay áreas, pero hemos decidido cambiar nuestra forma de pensar y cambiar también nuestra forma de vivir. Sigamos avanzando. Por ejemplo, dice acá que el resultado del arrepentimiento es libertad, gozo, paz, sanidad, justicia y la hermosa presencia de Dios. El Señor lo dijo y lo repitió. Os digo, no antes, dice acá, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto está en Lucas capítulo 13, versos 3 y 5. Y después dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así que no es una opción el hecho de que una persona determine, bueno, sí, puede ser que voy a cambiar. Hay unas cosas que sí me gustan de la palabra, hay otras cosas que no me gustan. Sacar así como con palitos chinos algunos principios de la palabra que nosotros consideremos que nos hacen bien a nuestra vida, pero cuando Dios confronta nuestra vida, cuando Dios confronta nuestro corazón, cuando revela áreas de nuestra vida que necesitan una transformación, nosotros, aunque nos duela, tenemos que tener la determinación de decirle, Señor, sí, si tú me estás pidiendo esto en mi vida, yo te lo voy a entregar porque yo quiero lo mejor de ti para mi vida. Yo quiero lo mejor de lo mejor. Yo quiero que seas que sea tu propósito establecido sobre mi vida. Y si hay áreas que están de alguna forma obstruyendo ese crecimiento en mí, en este momento, a partir de este momento, yo me determino a cambiar mi forma de pensar, a cambiar mi forma de ser, a cambiar mi forma de actuar. Quiero agradarte, porque decíamos al principio que con el Señor nosotros tenemos una relación. Y esa es la relación más importante que un hombre o una mujer debe tener. No es tu esposo, no es tu hija, no es tu esposa. La relación más importante que una persona tiene que tener es la relación con Dios. Y si la relación con Dios está bien, pues entonces tú podrás brindar el correcto amor en la medida justa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Y me detengo un poco acá, aunque no forma parte del tema, pero algunas personas, por ejemplo, se ven en las relaciones de pareja en donde equivocadamente un hombre ha colocado a su esposa o a su novia en el primer lugar en su corazón o viceversa. Una mujer coloca a un hombre en el primer lugar de su corazón, o puede ser un padre con una hija o con un hijo, o puede ser una madre con una hija o con un hijo, o puede ser con el trabajo. Cuando hay algo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón que no sea el Señor, definitivamente vamos a tener problemas. Porque si eso que has colocado en el primer lugar de tu corazón por alguna razón no está, la gente siente que se le acaba el mundo. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Si eso le está ocurriendo a alguna persona, pues es bueno decir en esta noche que necesitas colocar al Señor en el primer lugar en tu corazón, porque si tú estás colocando cualquier otra cosa o cualquier otra persona en ese primer lugar que solamente le corresponde a Dios, pues tarde o temprano la vida te va a pasar factura, te vas a sentir muy mal. Pero por lo menos en esta noche esto tiene que ser dicho. Esto tiene que ser dicho porque conocer a Dios significa llevarlo a Él, al trono de nuestro corazón, y en ese momento Él empieza a llenarnos y a llenarnos, a llenar nuestras vidas para que nosotros de ese mismo amor que Él nos da podamos brindarlo a nuestra esposa, a nuestros hijos, en nuestras relaciones con nuestros amigos de una forma correcta. Y cuando algo de lo que está a nuestro alrededor
no, por alguna razón no está, nuestra vida no se desploma, porque siempre vamos a tener a nuestro refugio, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, para poder establecer un poco una conclusión acerca de todo lo que hemos hablado en esta noche, pues definitivamente el arrepentimiento tiene que ocupar pues nuestra segunda clase, porque en la primera estuvimos hablando un poco de la Biblia, conocer un poco el Antiguo, el Nuevo Testamento, cuál es la división de la Biblia, quiénes somos dentro de la Biblia, dónde estamos dentro de la Biblia, cuál es nuestro tiempo, qué es lo que a nosotros nos pertenece. Lo repetimos acerca de los 4 evangelios y el momento en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando se predica la palabra, que el Señor asciende y derrama el Espíritu Santo y se convierte en más de 5,000 personas. En ese preciso momento comienza el tiempo o la era de la iglesia, y el Señor vendrá por su iglesia. Hay doctrina, principios y valores que se establecen de cómo debe funcionar la iglesia, cómo debemos actuar dentro de la iglesia. Todo esto lo vamos a ver en reuniones más adelante, reuniones cibernéticas como las que estamos teniendo en este momento, y estaremos hablando un poco acerca de lo que es la iglesia. Pero lo digo porque la semana pasada hablamos un poco acerca de la Biblia, y hay personas que equivocadamente tratan de vivir según rudimentos o estatutos y leyes que pertenecen al Antiguo Testamento, que fueron escritas para el pueblo judío y que no nos corresponden a nosotros. El Señor nos ha hecho libres, pero la libertad no es objeto de libertinaje. Por eso es tan importante conocer cuáles son los principios de la palabra de Dios y poder protegernos viviendo dentro de esos principios, porque Él nos ha hecho libres. Yo no tengo que estar trayendo costumbres del Antiguo Testamento cuando el Antiguo Testamento no fue escrito para mí. Eso fue para el pueblo judío. Yo soy venezolano. Yo sé que aquí puedo asegurar que ningún judío vino esta noche para esta reunión. Y si vino, perdóneme, pero las personas que estamos en este lugar, pues somos del pueblo gentil, que significa no judío, del norte, del sur. Por favor, déjenme tomar mi té un momentito. Del norte, del sur, del este y del oeste, cada uno de nosotros, los que no nacimos como pueblo judío, pues definitivamente pertenecemos al pueblo gentil. Hay una persona que me dice, yo soy judía aquí, Paola, y después dice, no, mentira, yo sé que no eres judía, Paola. Estamos hablando de que pertenecemos al pueblo gentil, y en el Nuevo Testamento se escribió lo siguiente. Por ejemplo, el Señor ha dicho que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Entonces, toda persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador, que le cree y que lo hace el Señor de su vida, a partir de ese momento ha pasado a ser hijo de Dios. El Espíritu Santo lo sella. Dice, este que está aquí a mí me pertenece, y dice la Biblia, y nadie lo arrebatará de mi mano. Así que de la mano de Dios, nada ni nadie nos puede arrebatar. Qué hermoso poder sentir esa certeza y esa seguridad de que somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios por lo que hagamos o dejemos de hacer. Somos hijos de Dios porque definitivamente hemos creído en Jesucristo y lo hemos hecho Señor de nuestras vidas. Tenemos que caminar con esa certeza, con esa seguridad, sabiendo que habrán momentos en los que nos vamos a equivocar, pero en ese momento donde nosotros nos equivocamos es precisamente en ese momento cuando más nos tenemos que acercar al Señor. Por favor, me detengo en esto. Cuando tú te equivocas, no creas que porque te equivocaste, entonces ya no eres digno de estar en la presencia de Dios. No, el Señor te recibe, el Señor te levanta, el Señor te restaura, el Señor te cuida, el Señor te ama. Como hemos aprendido en esta parábola del hijo pródigo, hemos aprendido que cuando él vio que su hijo se gastó absolutamente todo viviendo mal y que él dijo, volviendo en sí,
Yo quiero ir a la casa de mi padre porque hasta los servidores de mi padre viven mejor que yo, que estoy aquí comiéndome lo que me sobra. Entonces, cuando él regresó, su padre, que lo vio de lejos, salió corriendo, lo abrazó, lo besó, le dio un anillo de autoridad, le cambió el calzado, hizo la mejor fiesta que en esa casa pudo haberse hecho en el pasado, solo por el hecho de que su hijo estaba regresando. Así que lo mejor que podemos hacer es regresar a Dios. Lo mejor que podemos hacer es tomar la determinación de regresar a la casa de nuestro Padre. Lo mejor que podemos hacer es vivir en su presencia, poder llenarnos de su palabra y cada día caminar con esa certeza, con esa seguridad de que el Señor es nuestro Padre y por ser nuestro Padre nosotros caminamos con la autoridad de que somos hijos de Dios. Bueno, hasta acá casi estamos llegando al final de este estudio. Saludamos a las personas que se han ido uniendo. Qué privilegio poder saludarlos a través de esta vía. Estamos por la cuenta de Instagram de la iglesia, que es CCCA Santiago, y paralelamente estamos con mi cuenta personal Lobo Piso Armando. Por favor, les recomiendo que al final, a través de un mensaje, me puedan dejar el correo electrónico, porque en ese correo electrónico inmediatamente al terminar esta transmisión yo les voy a colocar la guía en formato PDF para que ustedes la puedan revisar en sus casas, y por favor estudienla, abran la Biblia, por un cuaderno y un lápiz. Quiero decirles algo: un lápiz y un papel, o un lápiz y un cuaderno es mejor que una memoria brillante. Si tú le dedicas un tiempo valioso, media hora, a poder ver esta guía, a poder llenar algunos versículos con tu Biblia al lado, definitivamente eso te va a edificar. Y bueno, ya la próxima semana podremos seguir compartiendo estos principios que edifican, que levantan, que fortalecen, y que bueno, le damos gracias a Dios por la tecnología, porque a través de la tecnología nos podemos conectar, nos podemos ver. Aquí yo veo los likes, los mensajes, todos los mensajes, he tratado de leerlos. Saludamos a todas las personas. José Gregorio, también te saludamos a ti. Que Dios los bendiga, que Dios los siga llenando de su paz que sobrepasa todo entendimiento, y que cada día podamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Buenas noches, los amo a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Este domingo estaremos compartiendo la palabra de Dios en la iglesia. Que el Señor los bendiga. Estamos despedidos.